Doctor, se dio esta cumbre de la CELAC y vimos una resolución o una decisión de más de 100 puntos, no sé cuántas declaraciones, pero me llamó la atención la ausencia de discursos reclamando democracia, reclamando derechos humanos directamente en Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué pasa que llegan gobernantes que son electos democráticamente, que lamentablemente se sientan con mafiosos, pero que no alzan la voz para reclamar que se respeten los derechos humanos y las libertades en estas naciones como Bolivia también, que ya tiene 200 presos políticos? Una cosa horrible. ¿Qué pasa, doctor? Lo primero que hay que aclarar es qué es la CELAC. La CELAC no es un organismo internacional. La CELAC no es ni siquiera una entidad internacional. Es un mecanismo que ha sido por Raúl Castro, por el castrochavismo, por el socialismo del siglo XXI, para tratar de darle figura de gobierno al crimen organizado que detenta el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. O sea, se trata de un sistema de reuniones bajo el pretexto de mecanismo de concertación que hace de la CELAC simplemente una careta para falsificar una narrativa de gobierno y de pseudo legitimidad para las dictaduras. Y eso es lo que hemos visto en Buenos Aires en la séptima reunión de la semana pasada. Hemos visto un grupo de jefes de Estado reunidos con un grupo de dictadores. Hay dos dictadores que no fueron, el de Nicaragua, Ortega, y el de Suecia. Y habían dos dictaduras representadas, la dictadura jefe, la de Cuba con Díaz-Canel, Bolivia con Evo Morales, que es el dictador en jefe, y Luis Arce, que es el dictador en ejercicio. Entonces, en ese escenario, lo que se señala en la CELAC es que cómo es posible que presidentes democráticamente elegidos que le deben su mandato al pueblo y que tienen obligaciones jurídicas internacionales emanadas de convenciones que han firmado sus países, pueden sentarse en la misma mesa con los jefes del crimen organizado transnacional y participar y darles un estatus político. La crítica que usted hace está dirigida a que los países con democracia, los líderes democráticos, están coexistiendo con dictaduras del crimen organizado transnacional y reconociendo condiciones, privilegios y estatus que no corresponden a los detentadores ilegales del poder de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Entonces, aquí hay que ser muy claros. El derecho por la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, que establece como principio fundamental el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, por la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que reconoce la democracia como un derecho de los pueblos y la obligación de los gobiernos de protegerla y defenderla. La Convención de Palermo sobre el crimen organizado transnacional, que señala que cuando 4 o más personas se reúnen para cometer delitos que tienen penas privativas de libertad de más de 4 años, eso es un grupo estructurado de crimen, y eso es el conjunto de la gente que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El Tratado de Roma, que señala el juzgamiento a través de lo que es el Tribunal Penal Internacional de los delitos de lesa humanidad, y una cantidad de otros instrumentos que no están siendo respetados por las democracias, que acuden a este tipo de citas con buenas posiciones, como la del presidente del Uruguay, que ha señalado las 3 dictaduras, con posiciones un poco más atenuadas, como la del presidente del Paraguay, o incluso el presidente de Chile, que perteneciendo al grupo castrochavista reclamaba por los presos políticos de Nicaragua. Pero no se trata de eso, no se trata de declaraciones, se trata de
cumplir en las leyes internacionales a cesar las dictaduras. El primer paso es que las democracias no coexistan con las dictaduras y que los jefes de Estado y de gobierno legítimamente elegidos, legalmente establecidos en el sistema democrático, no pueden estar participando en situaciones igualándose con la gente que representa el crimen organizado o las dictaduras. Ese es el punto. Eso se resume en un concepto: la ausencia de las democracias en la lucha que los pueblos de las Américas están librando para terminar las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Doctor Sánchez, ¿a qué atribuye usted esta actitud de los jefes de gobierno de la democracia? ¿Hay miedo? ¿Hay chantaje en el que están cayendo? ¿Hay amenazas que los hacen pensar en que no pueden ponerse frente a estos criminales porque son capaces de cualquier cosa? ¿Qué será lo que está pasando según su lectura? Un poco de todo eso, Luis. Primero, hay complicidad. Los gobiernos de Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de Chile con Boric, de la Argentina con Fernández Kirchner y de México con López Obrador son cómplices, porque le deben su elección al castrochavismo. Hay demasiada evidencia y demasiados señalamientos de que esas presidencias se han logrado en países democráticos con el soporte, el impulso, la gestión e inclusive la desestabilización que viene del chavismo a través de lo que es Sao Paulo, mecanismos de operación. En el caso de López, varias candidaturas de decenas de millones de dólares que solamente han podido ser apoyadas por el sistema castrochavista. La posición confesa del gobierno de la Argentina, Fernández Kirchner, donde Fernández es un títere de la continuidad de los gobiernos Kirchner, que entre otras cosas le deben a Cuba el haber protegido a la hija de la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de cárcel por corrupción, haber protegido a la hija de ella en el tiempo del gobierno de Mauricio Macri, cuando la hija de los Kirchner era requerida por la justicia argentina para ser indagada, simulando una enfermedad, y Cuba como el centro donde se curaba supuestamente esa enfermedad. El tema clarísimo de que Boric es un presidente que opera el castrochavismo en Chile y que nace por la crisis creada en octubre del 2019 y el señalamiento irrefutable de que Petro es un guerrillero amnistiado y financiado por el castrochavismo para tomar el gobierno de Colombia, y la demostración más irrefutable: Lula, fundador del Foro de Sao Paulo el año 91 junto con Fidel Castro, sostenedor y promotor de este proyecto, autor principal del Lava Jato, porque ahí se usan fondos federales que él aporta como presidente y después compromete en eso a la señora Rousseff, su sucesora. Entonces, esa primera categoría de gobiernos en países democráticos son gobiernos paradictatoriales, gobiernos cómplices de las dictaduras, que ponen además su política exterior al servicio de las dictaduras para reconocer a Venezuela, para ayudar a Maduro, para tratar de señalar que Cuba sufre un bloqueo cuando en verdad es un gobierno criminal, para mostrar que Bolivia es una democracia cuando es una dictadura que simula democracia, para mostrar que en Nicaragua ese es el proceso de la revolución sandinista cuando es un grupo de delincuencia organizada que está masacrando y que está oprimiendo la libertad del pueblo. Entonces ese primer grupo es un grupo de cómplices. El segundo grupo es un grupo de países que, digamos, se presentan con indiferencia. La indiferencia de países como Panamá, de países como Costa Rica, declarada neutralidad, de otros países centroamericanos, que no señalan a las dictaduras por una acción política de no meterse en problemas. Y yo creo que hay un tercer grupo de países que son objeto de terrorismo diplomático.
a los cuales se los presiona con amenazas de carácter real que se desestabilizar la capacidad del crimen organizado por la de Cuba de realizar gobiernos e inclusive tratar de derrocarlos, la estamos viendo hoy día en el Perú. Esa es una movilización totalmente transnacional, operada desde la plataforma de la dictadura de Bolivia con Evo Morales y su grupo criminal, y operada desde Lima por el embajador de Cuba en el Perú, Rafael El Gallo Zamora. Eso ha pasado ya el 2003 en Bolivia, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada. Ha sucedido el 2019 cuando intentaron derrocar en el Ecuador al presidente Lenín Moreno, que resistió. Ha pasado el mismo 2019 en Chile, contra Piñera, que tuvo que ceder y entregó la constituyente y la posibilidad de que Chile se vuelva Estado plurinacional, que se rechazó en septiembre del año pasado. Y ha sucedido en Colombia contra el gobierno del presidente Duque, que resistió, pero que quedó tan debilitado que después llegó Petro de presidente. Entonces hay esos tres grupos y hay señales aisladas de las acciones de sanción de Estados Unidos, del repudio de Canadá, de algunas declaraciones de gobiernos europeos, pero en general las democracias están coexistiendo vergonzosamente con las dictaduras, están incumpliendo sus obligaciones internacionales de mantenimiento, defensa y promoción de la democracia, y están incumpliendo sus obligaciones de señalar, juzgar y sancionar el crimen organizado, que es el que ha tomado el poder y lo detenta indebidamente en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que además son narcoestados. Doctor Sánchez, ¿a qué atribuye, preguntarán algunos de los que nos están viendo, las declaraciones de Boric, que pide la libertad de los secuestrados políticos de Nicaragua, y también de Petro, que dice no debe haber ni un solo preso político en América Latina? Podría decir gente, bueno, y ahí, pero por lo menos hay alguien que alza la voz por los secuestrados, y peor sería que nadie dijera nada. ¿Cómo respondería usted a esa lectura? Es una cortina de humo, es una narrativa. ¿Y qué vale su declaración? Chile ha de retirar su embajada o su embajador en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en los países, en Bolivia, en los países con presos políticos. No. ¿Va a dejar de hacer comercio? No. ¿Va a pedir sanciones contra esos países? Tampoco. Colombia, para revestirse de algún tipo de decoro, hace esa declaración Petro, pero sin ningún efecto. O sea, el mundo está cansado de declaraciones. Suponiendo que esas fueran buenas intenciones, hay un proverbio popular que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero no quiera buenas intenciones. ¿Por qué mano dicen lo que usted acaba de repetir? Y con la otra reconocen el gobierno de la dictadura de Venezuela, que mantienen relaciones con la dictadura de Nicaragua, sostienen la dictadura de Cuba y encubren a la dictadura de Bolivia. O sea, es una actitud absolutamente hipócrita que hay que poner en evidencia. Y por eso le hacía la pregunta, para que usted, que es una persona con tanta experiencia y que sabe leer muy bien estas obras teatrales, ¿verdad?, nos ayude a aclararlo de la manera magnífica como lo hace. Doctor, ¿cómo lee entonces la presencia de un enviado del presidente Biden a esa reunión, que en una parte estaban una banda de mafiosos y otra presidentes electos democráticamente que no se atreven a pelear por la democracia como deberían? ¿Qué hace un enviado de Joe Biden en esa reunión? Eso es usual en la diplomacia, es una misión de observación, porque además una cosa deja clara la CELAC, es un mecanismo que se crea para excluir a Estados Unidos y a Canadá de el proceso de reuniones y para declararse abiertamente antiimperialistas. Ahora, lo curioso en este tema que hay que recalcar es la ausencia de México. ¿Por qué no va López Obrador? ¿Por qué México no está presente en la reunión de la CELAC? Y manda una grabación donde se ve a un López Obrador diciendo que está bastante ocupado.
Lo que pasa es que López Obrador ha recibido la clara señal de sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, que si él participa de este tipo de situaciones, está violando el tratado y eso le puede costar muchísimo dinero a México. Y López Obrador, en el estado deplorable al que ha llevado a México hasta ahora, no está dispuesto a correr ese riesgo más. Y por lo tanto, simple y llanamente, no va a la CELAC, porque sus socios de América del Norte, ese tipo de reuniones, le han acciones jurídicas que pueden causar daños económicos muy grandes a México. Y eso es todo. Entonces, aquí la otra cosa que hay que destacar es que hay una declaración final de 100 puntos y 11 peticiones, 11 declaraciones. Son 111 puntos de declaración que no sirven para nada. Porque no se los políticos, no se las dictaduras, aunque se menciona la palabra democracia es como un sofisma para encubrir a gente que firma esa declaración. ¿De qué democracia puede hablar un criminal como es el dictador Díaz-Canel? O sea, permitir que se firme un documento con la palabra democracia junto a presidentes democráticos, al jefe del grupo de delincuencia y de las dictaduras de la región, es un despropósito. Pero en todo caso, con eso y todo, la famosa reunión de la cumbre de la CELAC ha sido un gran fracaso para el socialismo del siglo XXI o para el castrochavismo, porque para lo que ha servido es para poner en evidencia las dictaduras, para mostrar que los pueblos están luchando, para mostrar que la Argentina es capaz de impedir la llegada del dictador Maduro, porque si no lo iban a tomar preso, cosa que no pudo hacer México, no quiso hacer México el año pasado, y para mostrar que hay gente que todavía se subordina a las dictaduras y al crimen organizado, como todos esos funcionarios de diferentes países que le han rendido pleitesía a Díaz-Canel. Doctor, no quiero perder la oportunidad de que lo tengo en línea para preguntarle por la posición del nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Frank Mora. Dijo que si los países que son democráticos, a propósito de lo que estamos hablando, quieren ser consecuentes con la defensa de la democracia, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, las dictaduras de esos países tendrían cabida en reuniones de foros decentes como la OEA. Pero de ahí a las acciones hay una distancia todavía, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? Mora es un académico reconocido, es un profesor, tiene su posición política y en función de esa posición política ha merecido la embajada de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. Y lo que ha hecho con esa declaración que usted comenta es una reiteración y reivindicación de los principios en los que está fundada la democracia de los Estados Unidos. La libertad, los derechos humanos, el reconocimiento de todo lo que son los fundamentos para que el individuo pueda buscar la felicidad. Y en ese sentido, a mí me parece un principio importante. El embajador Mora tiene una semana de gestión. Es un gran inicio. Pero de ahí al hecho, o sea, de lo que dice Bueno, en las acciones. hay que ver. No está hablando un embajador de un país caribeño, está hablando el embajador de los Estados Unidos. Y de ahí en adelante que se puede fortalecer la Carta Democrática Interamericana, cómo se puede llevar adelante un sistema de mayores sanciones. A mí me parece una cosa curiosa. Los latinoamericanos tendemos a ser muy críticos a la política exterior de los Estados Unidos, tal vez llevados por ese sentimiento nacionalizado del antiimperialismo tan expandido por el marxismo cultural y por el castrismo y el castrochavismo en América Latina. Pero no hay que olvidar que el único país que impone sanciones de verdad a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a la propia Bolivia, a las dictaduras, es Estados Unidos.
Todos los demás se llenan la boca de antiimperialismo y no ponen una que saca las disposiciones en la legislación americana. Bien, doctor Sánchez Berzaín, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición. Es importante que pongamos frente al público siempre el rol, el papel que deben de jugar los países democráticos para defender la democracia. No son enunciados. Hay que accionar y saltar los chantajes y saltar las amenazas y saltar esas extorsiones que hacen seguramente a nivel diplomático, ese terrorismo diplomático del que usted hablaba hace unos minutos atrás. Creo que es importante que lo pongamos siempre delante de la gente. Yo le agradezco muchísimo que esté dispuesto a tomarse este café con nosotros siempre que lo llamamos, doctor. Bienvenido y gracias por habernos acompañado. Gracias, don Luis. Felicidades por su extraordinario programa y la valentía que usted y su equipo tienen para defender la libertad y la democracia en Nicaragua y en toda la región. Abrazos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, que nos ha acompañado en esta edición de Café con Vos.